¿Fotografía macro, muy macro, de calidad por menos de 400 euros? ¿Es esto posible? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Retomamos la fotografía macro en el canal con una lente muy macro que puede dar mucho que hablar. Hacía tiempo que tenía abandonada la fotografía macro en el canal, por no disponer de una lente macro en condiciones, y muchos de vosotros me lo habéis dicho. Por eso cuando la gente de TT Artisan me pidió que analizase su nuevo TT Artisan 100mm f2.8 macro 2x, no me lo pensé. Sí, has oído bien, 2x. Supongo que sabrás que lo que consideramos como fotografía macro real es la magnificación 1:1. Es decir, la lente, a su mínima distancia de enfoque, es capaz de representar en el sensor de nuestra cámara los objetos que fotografiamos al mismo tamaño que tienen en la realidad. Una escala 1:1 de toda la vida. Pues este TT Artisan es capaz de enfocar desde infinito hasta una magnificación 2x, o lo que es lo mismo, una magnificación 2:1. Lo que quiere decir que a su mínima distancia de enfoque es capaz de representar en el sensor de nuestra cámara los objetos que fotografiamos al doble de su tamaño real. ¿Entiendes ahora lo de macro muy macro, verdad? Pero esto no es lo más sorprendente de esta lente. Lo más sorprendente probablemente sea su precio, 389 € precio oficial. ¿Fotografía macro de calidad con magnificación hasta 2x por menos de 400 €? Vamos a comprobarlo. Como todos los objetivos de TT Artisan, está completamente fabricado en metal. No hay piezas de plástico en este objetivo salvo la tapa de la bayoneta. Esto hace por otro lado que no sea la lente macro más ligera del mercado, ya que pesa alrededor de los 700 gramos. Además, también como el resto de lentes de TT Artisan que hemos probado, este objetivo es completamente manual. Cuenta con un diafragma manual que va desde un amplio f2.8 hasta f22. Y un anillo de enfoque con un recorrido enorme, evidentemente necesario para poder cubrir todo el rango desde el enfoque a infinito hasta el enfoque a magnificación 2:1. Como te acabo de decir, esta lente es una lente f2.8, pero aunque ningún dato oficial lo indica expresamente, sí que se aprecia una reducción considerable de la luminosidad entre la magnificación 1:1 y la magnificación 2:1. Por lo que podríamos decir que ese f2.8 solamente sería viable entre el rango comprendido entre infinito y magnificación 1:1. Por otro lado, también hay que decir que una apertura f2.8 no tiene mucho sentido a magnificaciones 2:1 o superiores, debido a que la profundidad de campo es tan reducida que obligatoriamente vamos a tener que trabajar siempre con diafragmas más cerrados. Y estas son las principales características físicas de este objetivo. Llaman la atención especialmente una serie de roscas que se encuentran repartidas alrededor del parasol. Y es que como objetivo macro, muy macro que es, contempla la posibilidad de que le acoplemos diversos accesorios y complementos, como flashes o paneles LED. Y poco más que decir, se trata de una lente full frame disponible para monturas Sony E, L, Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Fuji, vamos, prácticamente para cualquier cámara del mercado. Así que ahora solamente nos queda comprobar lo que verdaderamente nos importa. Comprobar si este TT Artisan 100mm f2.8 macro 2x realmente nos ofrece por menos de 400 € la calidad que nosotros exigimos en fotografía macro. Vamos a echarlo en la mochila y vámonos al campo. Bueno, pues aquí estamos en el campo, con el equipo cargado a la espalda, listos para capturar algunas escenas macro con este TT Artisan 100mm macro 2x. Bueno, pues primera escena macro que encuentro, y es que tengo justo delante de mí una ramita de este pino que tiene pequeñas gotitas de resina, y de hecho algunas de estas gotitas son tan transparentes que se puede ver la transparencia del resto del árbol a través de ellas. Lo que pasa es que realmente son muy pequeñas. Vamos a empezar haciendo una prueba con estas gotas. En primer lugar, disparando a 1 por, es decir,
a la magnificación macro real que podríamos considerar en un objetivo macro, una magnificación 1:1. Ahora mismo voy a disparar también con diafragma f8, un diafragma relativamente cerrado que me permita conseguir una buena profundidad de campo, y como puedes ver estoy disparando con el flash para no tener la necesidad de subir excesivamente la sensibilidad ISO, ya que tenemos un día bastante nublado, sin apenas luces duras, y con el flash voy a conseguir una luz difusa, que es justo lo que estoy buscando en mi imagen. Así que enfoque a macro 1:1, diafragma f8 y vamos allá. El enfoque en este tipo de escenas hay que hacerlo por aproximación, es decir, la profundidad de campo es tan bajita que tenemos que hacernos hacia adelante y hacia atrás hasta conseguir exactamente el enfoque que queremos. Es decir, aquí vamos a movernos hacia adelante y hacia atrás hasta tener exactamente el punto de enfoque en la zona donde queremos, en este caso la gotita. Para eso nos va a venir muy bien ayudarnos del focus picking de la cámara. Realmente a la hora de componer escenas como esta que estoy fotografiando con una gota que está completamente quieta en la rama, podríamos ayudarnos de un trípode, montar nuestra cámara y componer exactamente la fotografía y el punto de enfoque justo donde nosotros queremos. Aunque debemos también pensar que si vamos a estar moviéndonos por el entorno y sobre todo buscar escenas en las que tengamos animales, en las que tengamos insectos, va a ser mucho más complicado colocar nuestro trípode y componer perfectamente la escena. Así que para eso lo mejor es cámara en mano y la técnica de enfoque que te acabo de decir, hacia adelante y hacia atrás. Bien, ya hemos visto el rendimiento de la lente a magnificación 1:1, pero vamos a ver ahora el rendimiento que tiene en ese punto distintivo que tiene este TT Artisan, que es la posibilidad de llegar hasta 2x. Un objetivo, como te he dicho, muy macro, así que voy a configurar magnificación 2:1, mismo diafragma f8 y vamos a repetir la fotografía. Ahora me tengo que acercar bastante más y el punto de enfoque es mucho más crítico. Bueno, pues finalmente para conseguir la foto a magnificación 2x he tenido que cerrar el diafragma hasta f11, ya que la profundidad de campo era tan baja que a pulso resultaba bastante complicado pillar el punto de foco. Pero bueno, ya hemos visto también el rendimiento de esta lente en esta escena a magnificación 2x. Vamos a darnos una vuelta por el entorno y vamos a ver si encontramos alguna escena más. Bueno, pues acabo de fotografiar una mosca que se ha posado por aquí, por el entorno, y he conseguido hacerlo a 1:1, a la magnificación 1x, donde cabe decir que la distancia de enfoque que nos da este objetivo es bastante cómoda y podemos trabajar relativamente cómodos con animales que se nos puedan escapar, que se nos puedan mover. Y también he conseguido fotografiarla a 2:1, donde tengo que mencionar que la distancia de enfoque que nos da este objetivo es bastante corta. Hablamos de una distancia de enfoque en torno a los 5 centímetros aproximadamente, con lo cual vamos a tener bastante complicado aproximarnos al animal que queremos fotografiar y realmente tenemos que tener un pulso muy potente para poder capturarlo exactamente como nosotros queremos y en el punto de enfoque que nosotros queremos. Así que tengo que decir que en este caso este objetivo sin estabilizador, si además no tenemos estabilizador en el cuerpo de la cámara, es realmente un reto utilizarlo a 2:1. Aunque también tengo que decir que si nuestro pulso es bueno, también podemos hacer cosas bastante interesantes. Bueno, algunas conclusiones después de esta primera prueba con este TT Artisan macro 100 mm 2x f2.8. Hablamos de un objetivo macro 2x que vale menos de 400 € y que en estos primeros resultados a mí me ha dejado sorprendido. Si bien es cierto que la época del año en la que me encuentro, otoño aquí en el hemisferio norte, no es el mejor momento para fotografiar insectos, de hecho
me he dado una vuelta por aquí por el entorno y me ha sido muy complicado encontrar insectos, y la mayoría de los que he encontrado no he podido fotografiarlos correctamente y mucho menos grabarlos a la vez en vídeo. Pero con esta sesión que hemos hecho con esta mosca y con algunas otras pruebas que he ido haciendo con este objetivo, tengo que decir que me ha dejado absolutamente sorprendido, con una nitidez y con una calidad absolutamente sorprendente. En mi caso personal, yo no lo utilizaría con magnificación 1.1 por debajo de f8 y con magnificación 2 por debajo de f11, ya que la profundidad de campo realmente es muy reducida, y si fotografiamos a pulso lo vamos a tener muy complicado para tener una foto perfectamente enfocada. Sin embargo, a magnificación 2 si conseguimos tener el objetivo o la cámara apoyado sobre algún tipo de soporte, por ejemplo una bolsa de arroz o algo similar, sobre esto tengo que decir que las bolsitas de arroz tipo RicePod, como las que vende mi amigo Iván de 60 milímetros, pueden ir realmente muy bien. Yo he cometido el error de no traerme la mía y lo he echado de menos. Así que si conseguimos apoyar la cámara o el objetivo sobre alguna superficie, nos va a dar mucha estabilidad para, en ese caso sí, conseguir esa nitidez, ese enfoque exacto en el punto que nosotros queremos de nuestra escena. Si no, lo vamos a tener realmente muy complicado, ya que el objetivo no tiene estabilizador, y si no contamos con una cámara que tenga estabilizador al menos en el cuerpo, realmente es todo un reto conseguir una foto correctamente enfocada. A magnificación 1.1 la cosa ya cambia y es todo mucho más sencillo, además de que la distancia mínima de enfoque es bastante cómoda con estos 100 milímetros. Y si ya nos vamos a magnificaciones más amplias, por ejemplo una magnificación 1.2, realmente es una gozada trabajar con este objetivo incluso a pulso. Así que por mi parte solo decir que la gente de TT Artisan está trabajando muy bien y está trayendo al mercado objetivos de calidad óptica cada vez más alta, que permite a aficionados con cualquier tipo de presupuesto acercarse a cualquier disciplina fotográfica con una calidad realmente sorprendente.